Gracias, presidenta. Colegas, señor ministro de Educación, Acción Popular tiene una vocación siempre de control político, de hacer actos de fiscalización. Nuestro fundador, el entonces ministro del Interior, Javier Alba Orlandini, respondió aquí una interpelación por más de 16 horas a la representación parlamentaria. Entre preguntar y responder, señores congresistas, señor ministro, no hay ofensa. Esa es la función que el pueblo nos ha encargado. Controlar que las autoridades cumplan adecuadamente sus funciones. Y nosotros pensamos que es una situación que no solamente beneficia a la labor fiscalizadora del Parlamento, sino que aclara aquellos asuntos de interés nacional que el pueblo debe conocer. Pero en esta mañana, señora presidenta, podríamos calificar a esta interpelación con el nombre de durmiendo con el enemigo. Porque tenemos a una bancada mayoritaria en el Congreso de Fuerza Popular que interpela, cuestiona a un ministro de Estado, pero a su vez colabora con el gobierno. A la vez tiene cuotas de poder en el gobierno. Y eso hay que decirlo. El jefe de la SUNAT, el señor Víctor Chiguillán, de corte de Fuerza Popular, fujimorista. Los funcionarios del Banco Central de Reserva, el señor Klimper y el señor Rey, fujimoristas. El señor Jailil, encargado por este gobierno para reorganizar, remodelar supuestamente el CIS, y casi tenemos un gerente general del fujimorismo en Petroperú. Es decir, es una fuerza política que a la vez cuestiona, pero también colabora. Y yo veo una absolutamente inconsistencia en esta materia. Y veamos, colegas de Fuerza Popular, qué decía su distinguido congresista con la mayor votación en las últimas elecciones del señor Saavedra, que aquí está presente. Decía lo siguiente, fíjense, el congresista de Fuerza Popular, Kenji Fujimori, manifestó sus simpatías con la idea de que el actual ministro de Educación, Jaime Saavedra, sea nombrado como el nuevo jefe del Consejo de Ministros tras la censura de Anahar. ¿Cuándo? El 2015. El 2015. Y no solamente él. Veamos qué decían otros parlamentarios del ministro que está sentado acá en una interpelación. El congresista Lucho Galarreta decía lo siguiente. El congresista Lucho Galarreta, quien notó que el informe del ministro confirmó lo que se quiere en materia educativa y afirmó que el enfoque que se tiene es correcto. Y así por el estilo. Entonces, vemos una contradicción política, colegas. Mientras se cuestiona, se dice que hay presuntos actos de corrupción, ustedes colaboran con el gobierno y otras fuerzas políticas también. Entonces, en este contexto, es bueno el pueblo que sepa qué se está haciendo. ¿Se está haciendo un control político o se quiere tomar más cuotas de poder? Ustedes tienen que explicarlo también, porque a mí me parece una actitud que no es consistente frente al pueblo peruano en un acto de control político. Entonces, señora presidenta, eso también hay que aclarar. Hay que aclarar, hay que ser absolutamente coherente en los actos de las fuerzas políticas frente al gobierno. ¿Se colabora o se cuestiona? Si se colabora, bueno, asuman también las consecuencias de esa colaboración. Eso en primer lugar, señora presidenta. En segundo lugar, ya yéndonos al fondo del asunto, señor ministro de Educación, se dice que el ministerio no ha tenido ninguna responsabilidad en la compra de bienes hechas de computadoras Bamba para entregarlos a estudiantes peruanos.
Sin embargo, señora presidenta, de un tiempo a esta parte se ha utilizado y se viene utilizando un mecanismo para quitarle el cuerpo de las responsabilidades. ¿Y quién hace eso? Los ministros. Los ministros no quieren tener ninguna responsabilidad respecto al manejo económico de sus carteras. ¿Y qué hacen? Sacan resoluciones de esta naturaleza. Encargan a funcionarios de segundo nivel la compra, adquisición, licitaciones de miles de millones de soles, de cientos de millones de soles. Y precisamente, señor ministro, usted firma una resolución, que aquí la tengo, la resolución 255-2014, mediante el cual encarga a esta señora Ruth Marina Vilcatazaico a hacer contratos, designar comités especiales, suscribir y resolver una serie de actos contractuales, aprobar ejecución de prestaciones adicionales, aprobar el proceso de estandarización de bienes y servicios, etcétera, etcétera, etcétera. Una vieja práctica, señores parlamentarios, vicios que se presentan en el mismo centro del poder del Estado para quitarle el cuerpo a las responsabilidades y decir, no, este funcionario fue el que mal utilizó los fondos. Y no lo vemos solamente en este gobierno, lo vemos en los gobiernos anteriores, cuando se designaban a los secretarios generales para que hagan contratos millonarios. Y después los ministros no saben nada. Y sabemos que son los ministros los que deciden este tipo de actos, porque son actos importantes de alta disposición del presupuesto. Entonces, señor ministro, este tipo de resoluciones hay que acabarlas. Que asuma la responsabilidad del ministro de los manejos económicos y no echarle la culpa a otras personas a decir, yo no fui. Situación que desmerece pues una explicación en el Parlamento Nacional, señora presidenta. Respecto a los Juegos Panamericanos, distinguidos colegas, los Juegos Panamericanos tienen un retraso incalificable, inadmisible. Se ganó la sede en octubre del 2013. Octubre del 2013. Y recién en febrero, ministro, en febrero del 2015 se crea lo que usted nos ha explicado, el proyecto especial, el comité organizador, y se dispone que se haga un plan maestro. Un plan maestro. Después de año, 4 meses, sabiendo que se debía realizar un evento tan importante en materia deportiva en el Perú. Año, 4 meses, lo cual yo creo que a la vista de cualquier persona se establece que ha habido por lo menos negligencia. Luego viene octubre del 2016, cuando hay un presidente del comité organizador de los Panamericanos que dice el plan maestro, es decir, el plan conforme al cual se iba a construir la infraestructura y ver los escenarios, recién se estaba acabando el plan maestro. ¿Esto se puede realizar por parte de un ministerio que va a asumir una responsabilidad internacional? De ninguna manera, porque ya no solamente han transcurrido año y 4 meses, sino más de año y medio. Y por eso se ha pedido las facultades legislativas, señores congresistas, para abreviar los plazos, abreviar los procedimientos y disponer miles de millones de soles sin un suficiente control. ¿Quién tiene responsabilidad? Obviamente el ministerio, porque el ministerio desde el 2013 ha debido seguir la pauta para poder actuar diligentemente y llevar adelante estos juegos sin la preocupación que tenemos ahora. Y el ministro nos tiene que contestar, por lo tanto, ahora, ¿estamos a tiempo de realizar este evento internacional y controlar bien el dinero que se va a gastar? ¿O simplemente no se va a hacer? Porque creo que esto es un asunto absolutamente importante, señores congresistas, que hoy día tenemos que resolver y no solamente ver la responsabilidad política de un ministro. Hay que agregar en esta interpelación, señora presidenta, el pago de consultorías. Casi 8 millones de soles para una consultoría para hacer un plan maestro, cuando tenemos técnicos calificados en el Estado. Y lo más grave, señora presidenta, $3.300.000, como lo ha reconocido hoy día el ministro, que se han hecho humo, que no se sabe dónde están.
y que 2 cartas remitidas por el Comité Olímpico Peruano no pueden acreditar su destino legal. ¿Cómo es posible, Presidenta, que a una entidad privada que debía invertir bien este dinero para el deporte y además, en este preciso caso de los 3.300.000 para la organización de los Juegos Panamericanos, ahora digan, no sabemos dónde está el dinero? En esas condiciones vamos a hacer una inversión de casi 4.000 millones de soles en los Juegos Panamericanos, cuando 3.300.000 no se ha rendido cuentas. Es una respuesta importante que el ministro debe contestar el día de hoy. Una pregunta importante que el ministro debe responder hoy día, distinguidos parlamentarios. Y consecuentemente sería bueno que nos presenten, porque el ministro ha dicho que se ha tomado cartas en el asunto. ¿Dónde están las denuncias? ¿Dónde están los papeles? ¿Dónde están las cartas? Y sobre todo, señora Presidenta, a los funcionarios denunciados del IPD, que han sido procesados después de mucho tiempo y no se tomó ninguna determinación. Ellos seguían trabajando en el Instituto Peruano del Deporte sin ninguna acción. Y nosotros hemos insistido en este Congreso y en la Comisión de Educación para que se les pueda separar de los cargos porque estaban procesados penalmente. De tal manera que, señor ministro, necesitamos los documentos porque usted ha venido a contestar y lo hemos entendido y lo hemos escuchado, pero no tenemos los documentos y en base a los documentos, señora Presidenta, tenemos que evaluar la situación política del ministro, porque para eso está el Congreso. El Congreso dice, pasó la interpelación, no hay censura, o puede decir también, no pasó la interpelación y hay censura, pero necesitamos los documentos para hacer una evaluación responsable. A efecto, señora Presidenta, de demostrar a la población que estamos cumpliendo nuestra función de cuidar con los dineros del Estado. Nuestra función, Presidenta, para que los ministros puedan trabajar bien, llevar adelante bien sus funciones y que no nos estén cuestionando después, decir, el Congreso no hace nada. El Congreso ha dejado pasar las cosas. El Congreso no ha reaccionado, porque pasan las cosas, vienen los Panamericanos, no se llevan a cabo bien y nos van a echar la culpa de que nosotros no hemos reaccionado en su oportunidad. Estamos 2016, los Juegos se van a realizar el 2019 y necesitamos respuestas concretas del ministro el día de hoy respecto a este tema muy importante. Acción Popular, señora Presidenta, ha escuchado, va a evaluar la situación del ministro y, como siempre, objetivamente, se va a pronunciar frente al pueblo peruano. Muchas gracias. Gracias, congresista Lescano.